Antes de mostrarles cómo se hace, quiero que entiendan el por qué. ¿Por qué deberíamos tomarnos el pequeño trabajo de fermentar el alimento de nuestras gallinas? La respuesta es simple. Porque el grano seco, tal y como se lo damos normalmente, es como un tesoro encerrado en un cofre con candado. Los nutrientes están ahí. La proteína, los minerales, las vitaminas, pero una gran parte de ellos no están disponibles para la gallina. Piensen en esto. Los granos, en su estado natural, tienen mecanismos de defensa para no ser digeridos y poder germinar. Contienen lo que se llaman antinutrientes. El más famoso es el ácido fítico. Este ácido actúa como un ladrón. En el intestino de la gallina se amarra a minerales tan importantes como el calcio, el zinc y el hierro, y no los deja ser absorbidos. Se los lleva y los expulsa en las heces. Así que le estamos dando un grano lleno de minerales, pero una buena parte de ellos pasa de largo. Es un desperdicio increíble. Además, el sistema digestivo de una gallina tiene que trabajar muchísimo para descomponer los almidones y las proteínas complejas del grano crudo. Es un trabajo que gasta energía, una energía que podría estar usando para fabricar un huevo. Aquí es donde entra la magia de la fermentación. La fermentación es, para que me entiendan, como crear un rumen externo para nuestras gallinas. Es un proceso de predigestión. Cuando ponemos el grano en agua y lo dejamos reposar, estamos invitando a una fiesta a un ejército de microorganismos buenos que ya viven en el propio grano y en el aire. Las bacterias ácido-lácticas, los mismos lactobacilos del yogur y las levaduras salvajes. Estos pequeños trabajadores hacen 3 cosas maravillosas por nosotros. Primero, se comen el ácido fítico y los otros antinutrientes. Rompen los candados del cofre. Al hacerlo, liberan todos esos minerales que antes estaban bloqueados. De repente, el calcio, el hierro y el zinc de ese mismo grano se vuelven completamente absorbibles para la gallina. Segundo, estos microbios empiezan a descomponer los almidones complejos y las proteínas, haciéndolos mucho más fáciles de digerir. Le ahorran a la gallina una cantidad enorme de trabajo digestivo. La energía que antes gastaba en digerir, ahora la puede usar para poner huevos. Y tercero, y esto es quizás lo más importante, estos microorganismos se multiplican por miles de millones en el alimento. Cuando la gallina se come ese alimento fermentado, no solo come grano, se come un probiótico potentísimo. Está inundando su intestino con un ejército de bacterias buenas que desplazan a las malas, como la salmonela o el E. coli. Esto crea una salud intestinal de hierro, previene las diarreas y fortalece su sistema inmunológico de una forma espectacular. Además, durante el proceso de fermentación, estas bacterias sintetizan nuevas vitaminas, especialmente del complejo B, enriqueciendo aún más el alimento. En resumen, al fermentar, tomamos el mismo grano y sin gastar un lempira más, lo convertimos en un alimento, con nutrientes mucho más disponibles, mucho más fácil de digerir, cargado de probióticos naturales y enriquecido con nuevas vitaminas. El resultado es un alimento que es, sin exagerar, un 30 o 40% más nutritivo que su versión seca. Por eso, las gallinas que comen fermentado a menudo comen menos cantidad, porque se sienten más saciadas y aprovechan mejor cada bocado. Esto, para nuestro bolsillo, significa un ahorro directo en la factura de alimento. Ahora que entendemos el increíble poder de este proceso, vamos a la práctica. Les voy a enseñar mi método, el que uso todos los días, y verán que es más fácil que hacer una taza de café. Paso 1. Los ingredientes y las herramientas. Lo que necesitamos es de una simplicidad que enamora. Primero, el grano.
La fermentación funciona mejor con granos enteros o quebrados. El maíz quebrado, el maicillo entero, el trigo, la avena, una mezcla de todos ellos, todo funciona. Funciona menos bien con las harinas o los polvos muy finos, la masilla, porque tienden a compactarse y no permiten que el agua circule bien. Segundo, el agua. Y este es un detalle crucial. El agua debe ser sin cloro. El cloro es un desinfectante y mataría a nuestros microorganismos buenos antes de que empiecen a trabajar. La mejor agua es el agua de lluvia. Si no tienen, pueden usar agua del grifo, pero deben dejarla reposar en un recipiente abierto durante 24 horas para que el cloro se evapore. Tercero, el recipiente. No necesitan nada especial. Una cubeta o un balde de plástico de grado alimentario es perfecto. De esos de 5 galones. Yo tengo 2 o 3, para poder tener siempre un ciclo en marcha. Es importante que esté bien limpio antes de empezar. Paso 2. El proceso de la magia. Aquí les va el paso a paso, como si estuvieran a mi lado en la cocina de mi finca. Tomo mi cubeta limpia. Echo adentro la cantidad de grano que mis gallinas se comen en un solo día. No más. La idea es darles siempre un alimento fresco. Luego, le añado el agua sin cloro. ¿Cuánta agua? La suficiente para que cubra el grano por completo y lo sobrepase por unos 2 o 3 dedos. El grano se va a hinchar, va a absorber mucha agua y siempre tiene que estar sumergido. Si alguna parte del grano queda expuesta al aire, se puede enmohecer en lugar de fermentar. Con una cuchara de madera o con la mano bien limpia, lo remuevo bien, asegurándome de que todo el grano esté mojado. Y ya está. Le pongo una tapa encima, pero no la cierro herméticamente. La dejo un poco floja. La fermentación produce gases, y si la tapa está muy apretada, la presión puede acumularse. También se puede cubrir con un trapo limpio. Coloco la cubeta en un lugar a la sombra, que no le dé el sol directo, a una temperatura ambiente. Paso 3. La dulce espera y las señales. Ahora solo queda esperar. 1 o 2 veces al día le doy una buena removida. Esto ayuda a que la fermentación sea pareja y a liberar los gases. ¿Cuánto tiempo tarda? Depende de la temperatura. Ahora mismo, en junio, con este calorcito húmedo de nuestro invierno, el proceso es rápido. A veces, en solo 24 horas, ya empiezo a ver actividad. En la época seca y más fresca, puede tardar hasta 3 días. ¿Cómo sabemos que está listo? Nuestros sentidos son la mejor guía. Primero, la vista. Verán que el agua se pone un poco turbia, lechosa. Y si lo remueven, verán subir a la superficie un montón de burbujitas finas, como en una bebida gaseosa. Esa es la señal de que nuestro ejército de microbios está vivo y respirando. Segundo, el olfato. Acerquen la nariz. El olor debe ser agradable. Un olor ligeramente ácido, dulce, como a pan de masa madre, a yogur o a una chicha suave. Es un olor a vida, a fermento. Si por alguna razón huele a podrido, a agrio insoportable, o ven moho de colores, verde, negro, en la superficie, algo salió mal. Tiren esa mezcla, laven bien la cubeta y empiecen de nuevo. Esto casi nunca pasa si se aseguran de que el grano siempre esté cubierto de agua. Paso 4. El festín de las gallinas. Una vez que nuestro fermento está listo, burbujeante y con buen olor, es hora de servir el banquete. Con un colador escurro el exceso de agua. No lo seco por completo. Me gusta que quede una consistencia como de avena o de un guiso espeso. Un secreto: esa agua que escurren, el jugo de fermento, está cargada de probióticos. No la tiren. Pueden usar un poco de esa agua para iniciar el siguiente lote de fermentación. Es como usar un poquito de la masa madre vieja para hacer pan nuevo. Acelera el proceso. Sirvo la ración en los comederos. Y aquí viene la mejor parte: la reacción de las gallinas.
Corren hacia la comida con un entusiasmo que no se ve con el grano seco. El olor las atrae. Se lo comen todo, no dejan ni un grano. Y yo me quedo tranquilo, sabiendo que les estoy dando no solo comida, sino una dosis de salud que las fortalece desde adentro. Este proceso tan simple es la base para crear el mejor alimento. Hemos aprendido a fermentar el grano. Pero, ¿qué pasa si a esa mezcla, antes de que empiece la magia de la fermentación, le añadimos nuestras hierbas medicinales, nuestras harinas de hojas, nuestras semillas? ¿Qué pasa si fermentamos no solo el grano, sino un cóctel completo de nutrición? En nuestra próxima charla, aprenderemos a crear un alimento fermentado de élite, una verdadera bomba nutricional que llevará la salud y la producción de nuestras gallinas a un nivel que no se imaginan. Hemos aprendido a fermentar el grano, y eso, por sí solo, ya es una revolución para la salud de nuestras gallinas. Pero piensen en esto. Si la fermentación es capaz de desbloquear los nutrientes del maíz, ¿qué no podrá hacer con otros ingredientes aún más potentes? ¿Qué pasa si en lugar de fermentar solo la fuente de energía, fermentamos una ración completa y balanceada? La idea es simple, pero el resultado es extraordinario. Es como pasar de hacer una simple chicha de maíz a preparar un guiso complejo, un mondongo, donde todos los ingredientes, la carne, la verdura, las especias, se cocinan juntos a fuego lento. Al final, los sabores se han fundido, los nutrientes se han intercambiado, y el resultado es algo mucho mayor que la simple suma de sus partes. Eso es exactamente lo que vamos a hacer en nuestra cubeta de fermentación. Vamos a crear un guiso probiótico para nuestras gallinas. Segundo, vamos a añadirle nuestra central de proteínas en polvo. Aquí es donde incorporamos nuestra harina casera de frijol tostado y, sobre todo, nuestra apreciada harina de moringa. Al fermentar estos ingredientes, ayudamos a descomponer aún más sus proteínas, dejándoselas masticadas a la gallina para una absorción máxima. Tercero, y aquí es donde la cosa se pone interesante, vamos a añadir nuestra chispa vitamínica y medicinal en fresco. Ahora en junio, que la huerta y el campo están que revientan de vida por las lluvias, es el momento perfecto. En lugar de darles las hierbas frescas por un lado y el fermento por otro, las vamos a unir. Pico finamente un buen manojo de las hierbas del día, tomillo y orégano, sus aceites esenciales, el timol y el carbacrol, se infundirán en toda la mezcla durante la fermentación. El resultado es un alimento que no solo nutre, sino que tiene propiedades antibióticas y protege activamente el sistema digestivo y respiratorio. Y ajo y cebolla. Un par de dientes de ajo y un trozo de cebolla bien machacados en el mortero. Sus compuestos de azufre se distribuyen por toda la ración, convirtiendo cada bocado en un refuerzo para el sistema inmune. Hojas verdes nutritivas. Unas hojas de chaya previamente cocida y picada, o de botón de oro, o de nuestra misma moringa fresca. Estas hojas se encurtirán en el ambiente ácido de la fermentación, lo que ayuda a conservar sus vitaminas y las hace aún más digestibles. Cuarto, vamos a añadir nuestros extras funcionales. ¿Recuerdan nuestro polvo de semillas de ayote y papaya para los parásitos? También va para adentro. Al incluirlo en la ración diaria fermentada, estamos creando un ambiente intestinal constantemente hostil para los gusanos. Es la desparasitación preventiva más eficaz que existe. También podemos añadir una pizca de cúrcuma en polvo. Hay estudios que sugieren que la fermentación aumenta la biodisponibilidad de la curcumina, el compuesto antiinflamatorio de la cúrcuma. La receta y el proceso del alimento de élite. Con todos nuestros ingredientes listos, el proceso es casi idéntico al que ya aprendimos, pero el resultado es una obra maestra de la nutrición avícola. Mi receta base
que ustedes pueden adaptar es la siguiente, pensando en proporciones. Por cada 10 partes de mi mezcla de granos, maíz, maicillo, añado unas 2 a 3 partes de mi mezcla de harinas de proteína, la de frijol y la de moringa. Un buen puñado generoso de las hierbas frescas del día, bien picaditas. Una cucharada de mi polvo de semillas de ayote. Una pizca de cúrcuma. El paso a paso. En mi cubeta limpia, pongo primero la mezcla de granos y harinas secas. Lo remuevo bien para que todo se integre. Luego, añado las hierbas frescas picadas y los otros extras, y vuelvo a remover. Ahora, añado el agua limpia, sin cloro. La cantidad es la misma, que cubra toda la mezcla por unos 3 o 4 dedos. Como ahora tenemos harinas que absorben mucha agua, quizás necesitemos un poco más que con el grano solo. Removemos todo vigorosamente, asegurándonos de que no queden bolas secas. Tapamos la cubeta de forma holgada y la dejamos en su rincón fresco y a la sombra. El tiempo de fermentación será el mismo, de 2 a 3 días. Las señales de que está listo son también las mismas. Un olor agradable, avinagrado y dulce, y las burbujitas que indican que la vida está en plena actividad. Al momento de servirlo, escurrimos el exceso de agua. Lo que les damos a nuestras gallinas es una masa húmeda, texturizada, con un aroma complejo y delicioso para ellas. Es una ración completa, balanceada, probiótica, vitamínica y medicinal. Todo en un solo plato. Es, sin lugar a dudas, el mejor alimento para gallinas ponedoras, que el dinero no puede comprar. Un pequeño consejo de experiencia. Como esta mezcla es tan rica y biológicamente activa, es más sensible a echarse a perder si se deja demasiado tiempo. Por eso, yo recomiendo preparar solo la cantidad que se va a consumir en 1 o máximo 2 días. La frescura es la clave para aprovechar al máximo su poder probiótico. La implementación de este alimento fermentado de élite en mi granja marcó un antes y un después. Ya los beneficios del fermento de grano eran grandes, pero esto fue un salto cuántico. Las gallinas que antes eran buenas se volvieron excepcionales. Las que eran un poco más débiles se fortalecieron hasta igualar a las mejores. La tasa de puesta se volvió increíblemente consistente, con un huevo de alta calidad casi todos los días por cada gallina. ¿Y las enfermedades? Las enfermedades se convirtieron en un recuerdo lejano, en una anécdota que contar. Hemos creado el alimento perfecto para la ponedora adulta, la fórmula que la mantiene en su pico de salud y de producción. Pero, ¿qué pasa con los otros habitantes del gallinero? ¿Qué pasa con los pollitos que apenas tienen una semana de vida? ¿O con una gallina que está en plena muda de pluma y que no necesita tanta energía pero sí muchísima proteína? ¿O con el gallo reproductor? No todos los atletas comen la misma dieta. El arte final del maestro criador es saber ajustar esta fórmula maestra para cada etapa de la vida y cada necesidad de sus aves. En nuestra próxima charla, la que cerrará este viaje por el mundo de la alimentación, aprenderemos a ser los nutricionistas de nuestro propio gallinero. Aprenderemos a adaptar esta increíble herramienta para asegurar la salud de nuestras aves desde que rompen el cascarón hasta el último día de sus vidas productivas. El principio es el mismo. Vamos a usar el proceso de fermentación láctica para predigerir y potenciar una mezcla de ingredientes. Los microbios buenos no solo se comerán los antinutrientes de los granos, sino que también empezarán a trabajar sobre las fibras y las proteínas de los otros componentes, haciendo que todo el conjunto sea increíblemente fácil de absorber para el intestino de la gallina. Los ingredientes para nuestra bomba nutricional. Aquí es donde nuestro trabajo previo, el de construir un sistema de producción de nuestros propios ingredientes, cobra todo el sentido.
Vamos a tomar los pilares de la nutrición que ya conocemos y los vamos a unir en la cubeta de fermentación. Primero, la base de granos. Seguimos usando nuestra mezcla de maíz y maicillo molido como el componente principal, la fuente de energía.